Hola, Eric, buenos días. Buenos días, Lince, ¿cómo amaneció? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues por aquí ingresan con sol. Ah, qué bueno. Sí. Mire, una preguntita. ¿Sí? Ah, gracias por poner grabaciones de la semana pasada. Muchas gracias. Ujú. No se preocupe, ya sabe que es parte de apoyarles. Por casualidad tendrá por ahí los PDFs para poderlos imprimir de la clase. De la clase de la semana pasada todavía no lo he subido porque no he cerrado el tema completo. Hoy cierro una fase y cerrando esa fase subo todo al espacio y entonces le voy a llamar sesión 4, 5, 3, 4 y 5 creo que son los que no he subido. Sí, de los PDFs. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. Así los tienen en físico también. Sí, sí, no tenga pena, yo los tengo que subir, pero no los he subido porque no he terminado el tema al 100%, entonces no lo he querido subir por pedazos porque me he quedado a mitad de camino en algunas explicaciones de algunos temas. Entonces, para que no se les vuelva complicado, lo voy a subir cuando termine el tema, que hoy ya avanzo ya bastante con este tema y ya hoy les publico el PDF de las presentaciones que estoy usando durante las 3 sesiones Ujú. y, y los ejercicios ya resueltos. Ah, sí, que así comentamos ayer con Danilo, pero dijo que tal vez no había terminado la clase y que tuviéramos paciencia. Sí, le dije, hay que tener paciencia, Ujú. ¿no? Sí, pero Sí. es por eso que no los he subido, porque no he terminado el tema. Entonces, como no termino el tema, todavía no lo subo para que no les quede como un archivo a medias y después se les complique para su estudio poder entender qué era lo que iba en qué momento. Ah, bueno. Así va secuencia también. Exacto. Sí. Ahí estamos ya aquí listos para la clase hoy. Démonos unos 2 minutos Bueno, más a ver si entra el otro compañero que por lo general entra y si no, pues empezamos. Hola Jason. voy a hacer aquí el micrófono para que no moleste los ruidos que hay a veces.
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Buenos días, Hola, buenos días. Vean, pues, antes de iniciar la clase, les voy a dar una información que les compartí en Classroom. Uno es por si hay asignación extraordinaria hasta el 31 de agosto, por si tienen algún compañero que todavía no se asignó algún curso, si saben de alguien que todavía falta por asignarse, o se va a asignar a esta sección, todavía está en tiempo. Esa es la primera información. Tienen hasta el 31, que es el día martes, que es la extraordinaria de la extraordinaria. Para que lo recuerden, por favor, y no se les olvide si aún no se han asignado algún curso o si saben de alguien que no se ha asignado o se va a asignar en esta sección para que se asigne. Segunda información, es el día, ahorita en septiembre se recuerdan que por lo general la escuela pues, hace una feria del conocimiento que pues se ha hecho en los últimos, la feria inició hace ya, cuando yo era estudiante, se hacían exposiciones en los corredores del área de física, eran las exposiciones por lo general, y luego se fue acrecentando a las demás áreas y pues se volvió lo que ahora se conoce como la Feria del Conocimiento. Para este año se va a trabajar de manera virtual utilizando el canal oficial de YouTube, me imagino, de la escuela, y se van a hacer exposiciones de ello. Para esto necesitamos hacer videos que tengan una duración entre 2 minutos mínimo y máximo 5 minutos. Entonces, la fecha a más tardar que se tiene para hacer entrega de estas actividades es el 15 de septiembre. Nosotros entregamos proyectos, el primer proyecto del curso lo entregamos podría que, vamos a ver, el 11 de septiembre. Entonces, ese proyecto esperaría yo que pudiéramos de una vez aprovechar el recurso que van a hacer un video y que quedó libre al final y que es de los primeros dos temas que vimos, que fue la autoinductancia, inductancia, y ahorita que estamos en circuitos de corriente alterna, su proyecto pueda ser de una vez el video que me presenten ustedes, lo podamos usar para presentarlo en la Feria del Conocimiento. O pueden hacer otros si ustedes desean. Se los dejo a criterio. Lo estaríamos revisando el 11. Yo haría observaciones ese mismo 11. Y para que ustedes el 12 o 13 a más tardar, yo les voy a compartir cuando tenga el enlace a la carpeta, ya lo puedan ustedes subir su video y con eso cumplimos para poder participar en la Feria del Conocimiento. Lo ideal sería que participaran los 4 sin ninguna dificultad. ¿Dudas al respecto con la información que les acabo de proporcionar? No, Lick. ¿No? Muy bien. Yo la recomendación que les puedo dar para que el video sea bastante eficiente es, si van a explicar cómo crear, cómo hacer un experimento, traten de hacer la parte de la explicación de cómo se hace en un espacio lo más cerrado posible, donde no haya mucho ruido. Evidentemente a veces es complejo, pero si no es muy complicado lo que van a hacer, lo pueden hacer. Por lo general en la noche no hay muchos ruidos. Según la experiencia de Julio, profe, que tuve la oportunidad de oírlo 2 veces, en una de sus conferencias, él afirmaba que los videos que él grababa, los grababa por lo general a las 2, 3 de la mañana, porque así no tenía ruidos externos y los hacía en un solo guión. O sea, hacía un guión previo y luego lo hacía toda la exposición de un solo. Entonces, esa es una recomendación. Él por lo general grababa todos sus videos con su celular hasta pues, que ya volvió, que tuvo fama, pues ya cambió esa modalidad. Lo otro es que si va a ser, o sea, si van a explicar algo, que se logre visualizar eso que van a explicar y hagan un ensayo previo de cómo lo van a explicar para que no
tenga para que la secuencia lógica de su video sea pertinente y puedan desarrollarlo de la mejor manera y pues tenga bastantes vistas su video. Y lo otro es la dicción, que no vaya muy rápido, que no sea muy, que no le pongan música de fondo hasta que ya lo hayan terminado y lo hayan editado. Y la música de fondo, pues como su nombre dice, es de fondo. Tiene que ser un sonido suave. Eh, Hay música gratuita que se puede poner en los videos para no perder los derechos de autoría, eh, y que puedan utilizarlo. Eso se buscan en internet como música no gratuita, sino lo buscan como música eh, Sin copyright. sí, copyright, ajá, o que es que sí tienen un tipo de copyright, pero es que es la modalidad con que ahorita les voy, es que eso hay una modalidad para Aumentándole la velocidad también. sí, eso sí no lo sabía, pero es que es muy probable que tarde o temprano igual le vayan a caer por los derechos de autor. Fíjese que no, porque ya no es la misma canción. Así es ¿Así? como se utilizan los servicios bueno, en los streamers, ¿verdad? La redundancia, que utilizan música en sus streams. Cuando uno le aumenta la velocidad, en YouTube, digamos, está la opción, en Spotify también, en demás aplicaciones no sé, pero ya no cuenta el copyright cuando se le aumenta la velocidad. Esas son reglas que tienen establecidas, por ejemplo, Twitch, Facebook, YouTube en directos. Pues Bueno, me imagino para que aplica directo. también en videos. Fíjate que, bueno, sí, inclusive yo recuerdo que estuve en un evento hace poco y se interpretaron melodías pues bastante comunes, digámoslo así, que fueran nacionales, y es increíble, pero sí reconoció o sea, reconoce la melodía desde cualquier perspectiva. Ha de ser muy buena el sistema para reconocerlos. Y cuando ya publicamos el video, le tiró la información de que habían derechos de autor de por medio. Y a veces se pierde. Entonces, para evitarse eso, mejor busquen canciones que tengan Creative Commons, que tengan, ya esos son derechos de autor abiertos que pueden usarse siempre y cuando se usen, tienen que cumplir con las características que ellos indican. Dar los créditos, eh, si dice que no se puede monetizar, no pueden generar dinero con ese video. Ahora, si dice que no hay problema con monetizar, pues lo pueden usar de la manera que ustedes deseen sin ningún problema. Entonces, eso para ahorrarse cualquier dificultad, o al final pues que les digan, miren, su video no lo podemos publicar porque dice que tienen derechos de autor. Con eso creo que estamos con esa parte. Y por favor, no se les olvide firmar asistencia, porque es importantísimo que firmen su asistencia. Más que todo, pues para ir viendo el control de cómo vamos y si hay ausencias, cuál es el causante de la ausencia, y podamos con ello apoyarlos en forma pertinente y no ya muy desfasada la situación. La semana pasada, Jason me decía que si podía resolver otro ejemplo, a ver si le entendí cuál era el ejemplo, que tuviera relación con lo de voltajes RMS, voltajes máximos o corrientes máximas, y situaciones como esos. Entonces, para poder darle ya dar respuesta a la solicitud de Jason, vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo ya la resolución terminamos de ver lo de los números complejos, los ejercicios, y luego de la resolución de los ejercicios de números complejos empezamos ya a resolver problemas que tuvieran que ver con física. Vimos que existían dos tipos, bueno, existen tres tipos de corriente, digámoslo así: la corriente BMR, la RMS y la media. Y dijimos que en general la corriente media, por ser un circuito de corriente alterna, va a ser cero, y la corriente RMS, que se hace por medio de una rectificación, se puede obtener a través del cálculo de estos dos valores, que son,
que eran utilizando el BMR, que es el 2 sobre pi, por el valor de la corriente, nos daría un tipo de corriente rectificada que tenía que ver por la situación de, al utilizar un galvanómetro, cómo calcular la corriente, dadas las circunstancias de que como era oscilante, la corriente siempre nos tiraba algún error en el galvanómetro. Entonces se usa un rectificador, que dijimos que iba a ser diodo, un diodo para poder generar este tipo de medida, porque no había forma de medirlo, entonces alguien se dio cuenta que con un rectificador ya se podía mover la corriente, y a esa corriente le llamamos en general una corriente IRMS. De eso hicimos este ejemplo, donde hicimos la clasificación de las tres corrientes. En este ejemplo solo calculamos el IRMS, y en este ejemplo vimos cómo se aplicaban la diferencia entre un I máximo y un BMR, y cuál era mayor y cuál era menor. Y entonces, para dar respuesta a lo que me preguntaba Jason, vamos a resolver este problema que no está en el libro porque ya lo tuve que buscar de otro libro. Entonces dice que el voltaje de salida de un generador de corriente alterna está dado por la diferencia de voltaje. Este es más enfocado para bachillerato, por eso no está enfocado a cálculos, sino está más enfocado a utilizar delta más que diferenciales y situaciones como esa. Entonces dice que está dado por 170 voltios por el seno de pi por t, donde recordemos que entonces tenemos como datos lo siguiente. Muy bien, tenemos un voltaje que es igual a 170 voltios. Quiero ver si tengo el tamaño de letra adecuado. ¿Si se distingue lo que voy escribiendo o está muy pequeño? O lo hago más grande. Que no sé, porque si están desde el teléfono no sé qué tanto se ven. Sí se ve, Eli. Ah, sí, sí, gracias. No se queden en silencio porque ha habido mucha dificultad con el internet, entonces ya no sé si sigo conectado o ya me sacó esto. Muy bien, entonces tenemos el voltaje que es 170 voltios. Tenemos, gracias, tenemos la velocidad angular que es omega con un valor de 60 pi. Y tenemos, creo que nos dan un tiempo, bueno, tenemos el resistor, que es de 20 ohm. Y tenemos también, bueno, con eso ya tenemos la primera parte. Nos piden, para el inciso A, nos dicen que determinemos, por instrucción, dice, ¿cuáles son el voltaje máximo? Como la ecuación está dada de esta forma, el voltaje máximo no es más que el valor presentado, vamos a ver si puedo hacer esto, en este espacio. Este es el voltaje máximo. Entonces, la respuesta para el inciso A que preguntaban, ¿cuál es el voltaje máximo? El voltaje máximo es de 170 voltios. Recuerden que esta es una gráfica al final. O sea, si lo vemos matemáticamente, esto es una gráfica. Y la amplitud de la gráfica, por ser una función senoidal, nos lo va a dar el 170. Por eso es que el máximo es 170. Nos preguntan cuál es la frecuencia. Para ello tenemos que recordar que la velocidad angular está dada por 2pi por la frecuencia. Y lo que hay que despejar sería la frecuencia. La velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Al despejar entonces la frecuencia, tendríamos nosotros que la frecuencia es igual a omega dividido 2pi. Y omega no lo dan. Omega siempre va a ser el que está a la par de
la función a la par de la variable t. O sea, para este caso tendríamos que omega estaría en este espacio de acá. Este es omega siempre. Para este caso no hay corrimiento porque no nos indican que haya un corrimiento de fase, entonces no hay phi, solo tenemos el valor de omega. Este sería igual a los 60 pi dividido 2 pi. Esto me da un valor de 30 Hz. Con eso tenemos el primer inciso resuelto que nos pedía el inciso A y el inciso B, que es el valor de la frecuencia. Ahora encuentre, dice, ¿cuál es el voltaje RMS? Aquí es donde entra el concepto de lo que estábamos hablando. El voltaje RMS es el voltaje máximo que puede llegar a adquirir por ser senoidal dividido la raíz cuadrada de 2. Entonces, al calcular ahora el voltaje, vamos a calcular el voltaje RMS es igual al voltaje máximo dividido la raíz cuadrada de 2. Ese sería igual a los 170 dividido la raíz cuadrada de 2. Creo que para otra semana les voy a dejar una actividad de oír un podcast que es sobre las ondas y la luz, que es el tema que nos toca ya desarrollar después. Inciso D nos pide la corriente RMS. Entonces, como ya conozco cuál es el voltaje RMS, pues la corriente aquí lo utilizo con la ley de Ohm. Entonces sabemos que V es igual a I por R, entonces I va a ser igual a V sobre R. ¿Qué ¿qué V voy a usar? Voy a usar V RMS. 120 voltios dividido la resistencia, que es de 20 ohms. Y esto nos daría 60, ¿no? 6.0 amperes. Y ahora nos dicen que ya que tenemos en el inciso E cuál es el valor de la corriente máxima en el resistor. Ahora ya nos piden I. I máximo va a ser entonces igual a IRMS por la raíz cuadrada de 2. O sea, invertimos esta ecuación, pero en función de I. Entonces, I máximo ser igual a IRMS por la raíz cuadrada de 2. Y esto es igual, entonces, a 6 por la raíz cuadrada de 2. Y esto nos da 8.49 amperes. Ahora, en el inciso F nos dice la potencia entregada al resistor. Entonces, recordemos que la potencia se calcula como es al resistor, y vemos que la pregunta en el inciso
anterior, que es, dice la corriente máxima en el resistor. Para calcular en este caso la potencia, vamos a utilizar la corriente RMS. ¿Por qué? Porque es la corriente que recibe el resistor en cualquier instante, digámoslo así, mientras que I máximo es en un punto en particular. Por eso es que no usamos I máximo para calcular la potencia, sino utilizamos IRMS, porque estamos buscando la potencia en cualquier punto, mientras que I máximo solo es la potencia en un momento en función del tiempo. Entonces la potencia no es más que I cuadrado por R. En este caso vamos a utilizar el valor de IRMS, que nos dio 6 al cuadrado, por la resistencia, que es de 20. Y esto nos da 720 watts. Recordemos también que potencia no es más que la cantidad de trabajo que se realiza en un tiempo determinado. Por eso la unidad de medida es watts, que es joules sobre segundo. O, para el caso de un resistor, es la cantidad de calor que se disipa en un tiempo determinado. Para este caso quiere decir que vamos a tener una disipación de 720 watts, que puede ser que si fuera una bombilla, es lo que genera la luz para alumbrar un cuarto. Y nos queda la última parte, el inciso G nos dice la corriente cuando T es igual a 0.5 segundos. Entonces, para ese caso, como nos pide la corriente, sabemos que la corriente sería entonces igual a el voltaje por el seno de omega por T. Como no hay corrimiento de fase, entonces no hay que anotarlo, dividido la resistencia. Este sería entonces igual a el valor del voltaje. ¿Qué voltaje vamos a utilizar? Como estamos hablando en este caso de calcular la corriente en un tiempo determinado, usamos la función original, es decir, los 170 por el seno de pi por el seno de 60 pi. Cuando hagan esto en la calculadora, se recuerdan de que la calculadora tiene que estar en radianes por 0.05 segundos dividido la resistencia, que es de 20 ohms. Y esto nos da un valor de 6.9 amperes. Si se dan cuenta, es más pequeño que la resistencia, que la corriente máxima, y es más grande que la corriente media, porque en este punto puede ser que en la gráfica se encuentre en la parte superior de la gráfica de una función C. Y en el inciso H lo que preguntan es qué tipo, el argumento de la función. El argumento, recordemos que es esta parte de acá. Eso es el argumento de la función. Y nos preguntan que el argumento, qué tipo si está en grados o en radianes. Y la respuesta es que está en radianes. Radianes, ya que la velocidad angular es radianes sobre segundo, y al multiplicarlo por segundo es igual a radianes. Y listo. ¿Dudas con el ejercicio? Si quieren, sí cópienlo, o si tienen alguna pregunta, les doy un tiempo para que lo analicen, el proceso de resolución, que es el que está acá, y si tienen alguna duda, la planteen.
Bueno, sigamos pues. Ya con eso, resuelvo su duda de la semana pasada, Jason. Ok, gracias. Solo voy a molestar un ratito con con abrir su cámara solo para tomar la foto del día. Pero vamos a esperar un ratito a que abran los otros compañeros. Gracias. Solo nos faltan Joaquín y Jason. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, espérenme ahorita. Entonces, confirmo que lo haya pegado. Listo. Gracias. Muy bien, sigamos pues. Vamos con el ejercicio 3114 que lo habíamos empezado la semana pasada. Dice, usted tiene un resistor de 200 ohm, un inductor y un capacitor. Y dice que se unen únicamente el resistor y el inductor y se construye un circuito en serie con una fuente de voltaje que tiene una amplitud de 30 volts y una frecuencia angular de 250 radianes sobre segundo. Y nos pedían cuál es la impedancia del circuito como inciso A. Y habíamos dicho que la resistencia, acá estaban los datos del problema y que en este caso, como no está unido al sistema el capacitor, entonces el valor de la capacitancia era igual a 0 de la reactancia capacitiva y llegamos a la respuesta de obtener la impedancia, que es como por decirlo así, la resistencia total del sistema de 223.61 ohms. Y hasta ahí lo habíamos dejado el día anterior.
En el inciso B nos dice cuál es la amplitud de la corriente. O sea, nos están pidiendo la corriente. En este caso, la corriente se calcula usando la ley de Ohm, pero trabajando los valores de el voltaje sobre la impedancia. Y esto nos daría los 30 voltios sobre el valor de la impedancia, que es 223.61. Por lo general, los valores de la corriente siempre son pequeños. Nos da 0.13 amperes. En el inciso siguiente, que es el inciso C, dice cuáles son las amplitudes del voltaje en las terminales del resistor y las terminales del inductor. O sea, nos están pidiendo cuál es el voltaje en el resistor y cuál es el voltaje en el inductor. Para ello, usamos la ley de Ohm y tendríamos que V es igual a I por R para el primer caso, que sería el 0.13 multiplicado por la resistencia, que es de 200. Y eso nos da un valor de 0.13 por 200 de 26 voltios. Para el caso del voltaje en el inductor, V es igual a I por X, que es la capacidad, es la inductancia, la reactancia inductiva, y sería entonces igual a 0.13 multiplicado por el valor de la inductancia capacitiva, que nos dio un valor de 100 ohms. Y esto nos da como resultado 13 voltios. Para el siguiente inciso, que es el D, nos preguntan cuál es el ángulo de fase de voltaje con respecto a la corriente, y si está adelantada o está retrasada. Entonces, para encontrar el ángulo de fase, tendríamos nosotros que phi minúscula es igual a la tangente, la menos 1, o sea, la tangente inversa de el valor de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. En este caso ya sabemos que no hay reactancia capacitiva, pero vamos a dejar la ecuación para recordarla, dividido la resistencia. Esto no necesariamente tiene que estar en grados, puede estar en radianes, pero por lo general se da en grados para este caso. Aquí sabemos que no hay capacitor, por lo tanto es 0. Aquí nos da 100 y aquí nos queda 200. Y esto nos da que el valor del ángulo de fase es 26.56. Como nos quedó 26.56, nos quedó positivo, entonces se dice que el voltaje va adelantado de la corriente. Y con ello ya tenemos... nos falta hacer el diagrama de fasores, que este ya lo había construido yo antes. Entonces acá tenemos, recuerden que este es el valor de la corriente, el voltaje dado por la corriente normal. Aquí está la corriente, el vector negro es la corriente, y el voltaje del resistor, que está siempre en fase con la corriente, es el rosado. El voltaje del inductor va a 90 grados adelante siempre del voltaje del vector de la corriente. Por eso es que el vector rojo, que es el vector del inductor, está dibujado de manera que forma 90 grados con la corriente y está adelantado de él. O sea, es decir, que lleva un ángulo de 90 grados adelante de él. Y la respuesta es el valor. Si sumamos vectorialmente, la respuesta nos da el vector verde con el ángulo de 26,56 grados. Y está arriba del dibujo de la flecha negra, que es la corriente, porque está
adelantado. ¿Dudas con el ejercicio y el diagrama de fasores o la resolución? ¿Dudas? 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 Bien, les va a dar tiempo para reducirlo un poco, para que puedan copiar. Y si tienen alguna duda, me la plantean.
Bueno, sigamos, pues. Si no hay ninguna duda, sigamos. 31.16 dice, un resistor de 200 ohm, un inductor de 0.9 henrys y un capacitor de 6 microfarad están conectados en serie a través de una fuente de voltaje que tiene una amplitud de voltaje de 30 voltios y una frecuencia angular de 250 radianes sobre segundo. La pregunta es cuáles son los valores del voltaje de la resistencia, del voltaje del inductor y del voltaje del capacitor en un tiempo de 20 milisegundos. Luego hay que comparar el voltaje del resistor más el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor con el voltaje V en ese instante. Y cuáles son los valores máximos de cada uno y compararlo con V máximo y ver qué pasa con esto. Y explicar si son diferentes las cantidades, cuál es la razón de. Tenemos como datos, creo que son los mismos de acá arriba. Tengo resistor, inductor, capacitor y velocidad angular y me dan un tiempo. Voy a bajar esto para que todos tengan una misma página. Tengo el resistor es de 200 ohm, el capacitor, el inductor es de 0.900 Henry y un capacitor de 6 microfarad. Tengo el voltaje de 30 voltios, la velocidad angular de 250 y tengo un tiempo de 20.0 milisegundos. Entonces, para poder llegar a la respuesta, necesitamos primero calcular cuál es la reactancia de cada uno de los valores, encontrar la impedancia y luego de encontrar la impedancia ya poder hacer lo que nos piden para el inciso A. Entonces, vamos a empezar calculando la capacitancia, la reactancia inductiva, que sería igual a omega, que es la velocidad angular, multiplicado por, en este caso, por la inductancia. Y esto nos da 0.900 multiplicado por 250 y nos da un valor de 225 ohms. Ya tengo el primer dato. Ahora vamos a calcular la reactancia capacitiva. Aquí sí hay reactancia de los dos tipos. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre omega por C. Es decir, que esto nos va a dar como resultado 1 sobre 250 por 6 por 10 a la menos 6 y esto nos da un valor de 666.67 ohms también. Y ahora ya podemos calcular cuál es la impedancia. La impedancia es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más el valor de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, todo esto al cuadrado. Esto viene siendo como calcular la magnitud de un vector. Y esto sería entonces igual a la raíz cuadrada de los 200 al cuadrado más
225 menos 666.67 elevado al cuadrado. Y esto nos da como resultado un valor de 484.84 ohms. Calculemos el ángulo de fase. El ángulo de fase es phi es igual a la tangente inversa de el valor de esta diferencia sobre la resistencia. Este está, como lo vamos a sustituir en una ecuación en función del tiempo, esta vez lo vamos a calcular utilizando radianes, porque recuerden que la velocidad angular está dada en radianes. Entonces tendríamos que este dato es igual a la tangente inversa de los 200 sobre 666.67 menos 225. Y esto nos da un valor de el ángulo de negativo 1.146. Dudas hasta dónde voy para calcular cada una de las cosas. Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, impedancia y ángulo de fase. ¿Dudas? No, Lick. Bueno, les doy un momento para que copien hasta ahí antes de que siga con el resto de la explicación. Observemos que esto es como muy repetitivo al final. Para hacer estos cálculos, solo es como llevar la secuencia de qué voy a ir usando en cada momento hasta llegar a este espacio. Lo que nos queda ahorita es encontrar la corriente, y con la corriente podemos armar las ecuaciones senoidales de cada uno de los dispositivos que se encuentran dentro de el circuito. Entonces vamos a calcular la corriente. La corriente es igual a el voltaje dividido Z. En este caso tendríamos, sería el voltaje nos lo dieron, que es de 30 sobre la impedancia, que es 484. Esto nos da entonces una corriente de 0.0619 amperes. Hasta acá, digamos que el problema resuelto no implica mayor análisis más que solo identificar cuál es la ecuación, sustituirla y con ello llegamos a la respuesta. De aquí para adelante lo que tenemos que tomar en consideración es cómo vamos a armar las ecuaciones.
Entonces, porque vamos a usar un tiempo y nos lo están pidiendo ya en función de, o sea, lo que quieren es de la gráfica que se traza, cuál es la respuesta para cada caso. Con esto, tenemos que recordar que la semana pasada, cuando estuvimos hablando del tema de los fasores y toda esta situación, estuvimos diciendo que quién estaba en corrido y cuánto estaba corrido en función de. Y eso nos permitía hacer el análisis para indicar cuál era el valor ya en función de la respuesta que nos están pidiendo. Y para eso hicimos el dibujo de los fasor, analizamos unas gráficas que están en el libro y se llegó a la conclusión de cuáles eran los valores correspondientes en cada caso. Para ello, ahora lo que vamos a hacer es utilizar esas ecuaciones. Todas son en función de un corrimiento y voy a ir como recordando cuáles eran los dibujos para recordar cuál es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, el primer dibujo era este. En este dibujo, lo voy a reducir porque no me interesa tanto, vemos que la ecuación para el resistor dice que es igual a I por R por el coseno de omega por T. Recordemos que el resistor está en fase con la corriente. El ángulo que nosotros encontramos, voy a dejarle aquí la palabra está en fase, el ángulo phi que nosotros encontramos es del corrimiento entre el voltaje y la corriente, pero ya digámoslo así, el voltaje total. O sea, este no lo vamos a usar todavía. Lo vamos a usar, pero no en esta ecuación. Armando la ecuación, entonces tendríamos nosotros que el voltaje en un tiempo cualquiera del resistor es igual a I por R por el coseno de omega por T. Como está en fase, no anotamos fase. Esto sería entonces equivalente a el valor de la corriente que nos dio 0.0619 por el valor de la resistencia. Aquí no uso el de la impedancia, sino la resistencia como tal, que es de 200, por el coseno de omega, que es 250 radianes sobre segundo, porque ahora sí nos lo dan, por el tiempo, que es 20 por 10 a la menos 3 segundos. Al ingresar esto a la calculadora, nos da que la respuesta, a mí me quedó 3.51 voltios. ¿Dudas de cómo armé la primera ecuación? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿No tienen dudas? ¿No? Vamos con el siguiente. Pues ahora vamos a calcular el de el inductor.
Vemos que para el caso del inductor, nosotros tenemos para el inductor que este es igual a I por la reactancia, gracias, por la reactancia inductiva, por el coseno de WT. Pues tendríamos, la corriente sigue siendo la misma, pero acá si nos damos cuenta, dice que hay que sumarle un valor de 90 grados. En radianes, esto sería, hay que sumar un valor de pi medios. Ya tendríamos 0.619 por el valor de la reactancia capa inductiva que nos dio 225 por el coseno de 250 por 10 a la menos 3 más el valor de pi dividido el ángulo de pi dividido 2. Al hacer el cálculo de esto, verifiquen si les da lo mismo que me da a mí. Se recuerdan que la calculadora tiene que estar en radianes. Si no está en radianes, no va a dar la respuesta de la manera correcta. De 0.0619 por 225 veces el coseno de 250 por 20 a la menos 3 más pi medios. Y me queda un valor de 13.36 voltios. Ya tengo mi segundo valor. Vamos ahora a armar la ecuación para el caso de el capacitor. Recordamos que para el capacitor se encuentra 90 grados en desfase también con la corriente. Y estos 90 grados son, para este caso, él viene atrás de la corriente y entonces viene con un ángulo de pi medios retrasado. Es decir, que la ecuación nos va a quedar como esta, pero en lugar de sumarle pi medios, le vamos a restar pi medios. Este sería para el capacitor, este sería el inductor positivo. Desapareció el link. Se le fue la señal a Lick. Bueno, ¿sabes qué es? ¿Dónde está? Va. Eso te indica, Jorge, que tú también.
¿Dónde se quedaron? Y te quedo hablando donde está, donde estaba empezando en la segunda ecuación. La tercera, la segunda sí la expliqué completa, sí la lograron ver completa. Ajá, la segunda ecuación repetida, diría yo. Ajá, Aquí me quedé. ajá, Entonces dijimos que ahora el capacitor va atrasado. Entonces ahora en lugar de sumarle el pi medios, lo vamos a restar. Toda la sustitución es parecida. Agregamos el valor de la reactancia capacitiva que nos quedó con un valor de 484.84 por el coseno. Aquí queda igual. En lugar de sumarlo, lo restamos. Y la respuesta nos queda de la siguiente manera. Valor de 484.84 de 225 y en lugar de sumarlo, le restamos pi medios y nos queda menos 28.87 voltios. Ahora vamos con el último, que es el del voltaje total, digámoslo así. Y este voltaje total, solo ya le vamos a llamar solo V, es igual a I por Z por el coseno de, y aquí lo que vamos a hacer es sumarle el ángulo phi. Es lo que vamos a sumar o a restar dependiendo del signo con el que nos quedó. Pero aquí no es, no usamos ni pi medios ni el otro valor, sino aquí lo que nos dio según el valor de phi. Entonces acá nos quedaría 0.619 por el valor de la impedancia que nos quedó, aquí hay, este no es el dato de aquí, aquí es otro. Aquí es 666.67. Voy a recalcular ese. Menos 39.57 queda este. Escribimos el valor de la impedancia y ahora hay que escribir el valor del ángulo phi de acuerdo con el dato que nos quedó menos 1.146. Este ángulo phi siempre es sumado y va a depender si queda como resta como suma del ángulo que tenga. Al hacer la sustitución ya en la calculadora nos quedaría menos 1.146, nos quedará un valor de menos 31.23. Los que nos están pidiendo en el inciso anterior es demostrar que V es igual a la suma de los tres voltajes para que se respete las leyes de Kirchhoff, la ley de las mallas, donde la suma de todos los voltajes nos van a dar como resultado el voltaje total o cero. Entonces, al hacer la sustitución, nos quedaría que V es igual, en este caso V vale menos 31.23, es igual aparentemente a 13.36 más 3.51 menos 39.57. A ver si es así la ecuación. 3.51 más 13.36 menos 39.57 y nos debería de dar
Aquí el V no es con este. Aquí es el V, el V que nos dieron al principio. Corrijo. Aquí no es este, porque al final este no es. Este I por Z nos va a dar el valor de. Bueno, sí es lo mismo. I por Z nos va a dar 30. Lo voy a revisar el cálculo porque no me quedó lo que era. Vamos a ver si no hay algo aquí. Menos 1 por 146. 250. Y aquí es exactamente lo mismo que 30. Menos 22,70 es aquí. Algo había notado. Porque aquí este V es exactamente lo mismo que haber hecho I por Z, porque este V es 30 al final, por eso es que no tenía sentido escribir la operación. Ahora hagamos la prueba. Y... Ay, es que cambié el que no era. Era menos 22,70. Hagamos la prueba si esto nos da menos 22,70. Pues tenemos que para hacer la operación, esto nos queda menos 22,70. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Preguntas? Todos estos aquí se cumplen porque todos dependen de un mismo tiempo. O sea, estoy pensando todo en un mismo tiempo determinado. ¿Preguntas? Les doy espacio para que lo analicen. Muy bien. Lick, una pregunta. ¿Me puede explicar de nuevamente las últimas dos ecuaciones, por favor? Se me fue el ¿Estas internet. dos? Ajá, por favor. Va, con gusto. Esta es la ecuación, digámoslo, del voltaje total. Esta última. Esta que acabo de marcar. Entonces, en este caso, como es del voltaje total, estaríamos hablando, vamos a ver, hay una gráfica que usé en este caso. Ah, sí, es esta. Voy a ver, me quedó negativo. Voy a usar esta. Lo voy a ubicar aquí. Entonces, al hacer el análisis, en este caso, voy a usar el diagrama de fasores para explicar la parte de cómo se arma esto. Entonces, vean, pues, Miren, pues, entonces, en este caso, este voltaje, que es el voltaje, este rojo, I por Z, este voltaje va a depender, como todo lo que estoy analizando, estos V lo que me están dando son los valores en los que se encuentran en relación al fasor de la corriente. Este último se arma por la razón con el valor de phi, porque estamos buscando el valor
de la flecha, donde está ubicado la flecha de B igual a I por Z, que es la flecha como más roja, donde está ubicado en el tiempo de 20 por 10 a la menos 3 segundos. Como ese voltaje ya lo conozco, no tiene sentido usar I por Z porque ese ya es 30, o sea, está definido. Por eso dije, no tiene sentido usar ese cambio. Usar I por Z si ya sabemos que I por Z es 30. Entonces solo puse V por el coseno y aquí sí, en lugar de usar como corrimiento de fase pi medios o menos pi medios, se usa el valor del corrimiento de fase que nos dio en la respuesta de la tangente inversa de la impedancia. De calcular la resta de las dos reactancias sobre la resistencia, y es este menos 1.146, que es el que ubiqué acá. En la segunda ecuación lo que queremos demostrar es que en un tiempo determinado la suma vectorial, digámoslo por así, o la suma en este caso sería de cada uno de los voltajes, nos da como resultado el voltaje total, este menos 22.70. Entonces, es decir, que la suma de estos tres nos debe dar como resultado este de acá, de acuerdo con lo que hemos venido trabajando en cada uno de los análisis que hemos trabajado. Y vemos que sí nos da la respuesta. El inciso siguiente, por eso era primordial entender porque dice cuáles son los valores máximos. Aquí no dependemos del tiempo, sino solo dependemos únicamente de calcular cuál es el valor máximo para cada caso. Aquí vamos a encontrar valores máximos. Pero los valores máximos son las amplitudes de cada uno de estos. Es decir, que vamos a calcular I por R, cuánto nos da. Y vea que este no depende del tiempo, solo depende de los valores. Y el primer valor nos da que I por R me queda 12.38. Luego, para el caso del segundo, nos quedaría un valor de 13.92. El último nos daría un valor de 41.20. Si yo sumo estos tres, no me dan el valor del voltaje. El voltaje de 30. ¿Por qué no me da ese valor? Es lo que nos cuestionan después. Si ya hizo y se da cuenta y dice cuánto les da la suma, aparentemente la suma de este V va a ser la suma de estos tres y nos da 67.50. 67.50, que no es igual a 30. ¿Por qué es que no nos da la misma respuesta acá? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no nos dio 30? ¿Cuál creen que es la razón de que no nos dio 30? ¿Alguien tiene alguna idea por qué no nos dio el 30? ¿No? La razón es porque estos no dependen del tiempo y los valores máximos, como hay corrimientos de fase, aquí hay un corrimiento de menos pi medio, aquí hay un corrimiento de pi medio, aquí no hay corrimiento y este tiene también corrimiento, el original, el total. Entonces, estos máximos están en distintos momentos para cada una de las gráficas. Y esto hace entonces que no concuerden la suma de estos valores, por estar en distintos momentos los máximos y mínimos de cada uno de los voltajes, de acuerdo a si es resistor, inductor o capacitor. ¿Dudas?
¿Dudas? Vale, dejo un momento para que analice. Muy bien, avancemos entonces. Ya que no hay dudas, avancemos. Sí, ahora sí, así ya les puedo compartir este documento. El 3175 se los voy a dejar para que lo lean completo ustedes. En esencia les va explicando el 3175 lo que ya hemos, lo que yo voy a hacer de forma resumida. Y lo que dice es cómo ir calculando cada uno de los valores utilizando la gráfica de acá. Voy a copiar esto de aquí y voy a volverlo a pegar y voy a quedarme solo con la gráfica. Y aquí lo que hay que tomar en consideración es que aquí vamos a usar, ¿se recuerdan que les dije que íbamos a utilizar lo de los números complejos en un ejercicio de resolución de este tipo? Entonces lo que hay que rescatar de esto es, acá hay un dato, dos datos hay que rescatar. El primer dato que nos va a servir de lo que está acá definido es este dato de acá. ¿Cómo se calcula la impedancia como un número complejo? Y se calcula de esta forma. Y lo otro es que cómo llego a este X es la diferencia de los dos del inductor y de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Ahora bien, el otro dato importante, toda la información que nos dan acá, se encuentra ubicado en la parte donde nos dan cuál es el valor que se le asigna o el sentido que se le asigna a cada una de las reactancias de acuerdo con el tipo. Y aquí es de tomarle la información que está ubicada en este espacio, pero principalmente me interesa que la reactancia capacitiva, perdón, su valor como número complejo tiene un signo negativo. ¿Por qué queda negativo? Si nos vamos a la gráfica de acá, vemos que la reactancia capacitiva está atrás de la corriente. Esto quiere decir que si la corriente está de forma horizontal, nuestra reactancia capacitiva estaría en el eje Y negativo y la reactancia inductiva estaría en el eje positivo. Es por eso el signo de negativo I de XC. Ya habiendo explicado esto, entonces arrancamos a la resolución del ejercicio utilizando fasores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente calcular primero cuáles son los valores de la inductancia y de la capacitancia, de las reactancias de cada uno de ellos, y ya que tenemos esos valores, que eso se hacen con las ecuaciones que estuvimos trabajando antes, y luego ya introducimos la parte vectorial. Tendríamos nosotros que la reactancia inductiva es igual a omega por L, es decir, que serían los 1000 radianes por 400 por 0.500. Y esto nos da un valor de 500 en el sentido de J. Ojo que aquí J es el número complejo.
de lo que está acá explicado arriba, no voy a usar I por la razón de que I se utiliza como corriente, vamos a usar J. Vemos que la reactancia, el valor de XL, o sea, la reactancia inductiva, el valor del número complejo es positivo. Te lo dejo como J positivo. Vamos ahora a calcular la reactancia capacitiva. De la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido la velocidad angular, omega, por C. Esto es igual a 1 sobre dividido 1000 por el dato que es de 1.25 por 10 a la menos 6. 1.25 por 10 elevado a la menos 6. Y esto nos da, recordemos que este va a ser negativo por definición. Un valor de 800 y ya tengo ahora el valor de las reactancias. Ahora ya puedo encontrar el valor de la impedancia. Z es igual al valor de la resistencia más la diferencia de las dos reactancias. Esto es igual entonces a el valor de la resistencia, que es de 400, más la diferencia de 500 menos 800 y esto nos da un valor de 400 menos 300 J, que simplificándolo nos daría 4 menos 3, dividiendo todo entre 100 J. Ahora calculemos la magnitud y la dirección de este número complejo, o sea, como que fuera un vector. Calculémosle cuál es la magnitud del número complejo y cuál es el ángulo. Para ello, entonces tendríamos nosotros que el valor de Z también es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto me da una respuesta de la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado de 5. Z tiene un valor de 5. Ahora calculemos cuál es el valor de el ángulo. El ángulo va a ser igual al ángulo, siempre al ángulo phi. Va a ser igual a la tangente. Recuerdan que cuando vimos esto de los números complejos, dijimos que la tangente se calcula siempre la parte compleja sobre la parte real. En este caso, la parte compleja es de menos 3 y la parte real es de 4. Y nos da que el ángulo es de... aquí sí lo trabajamos en el valor de... No lo trabajamos en radianes, sino lo trabajamos en el sistema sexagesimal, es decir, en degradanes. Y a mí me queda que el valor es de menos 36.87 grados. Ya que tengo el ángulo, yo ya tengo Z, ya tengo el ángulo, ya puedo venir y encontrar cuál es el valor de la corriente. Y sabemos que la corriente es igual al voltaje dividido la impedancia. Como el voltaje no tiene corrimiento de fase porque no me lo dan, tendría que estar en el dibujo el corrimiento de fase, sabemos entonces que el voltaje es 200 por con un ángulo de 0 dividido la capacitancia, que diga la impedancia, que es 5 con un ángulo de menos
36.87. Al hacer la operación, recordamos que esto es dividir, como aquí todo lo dividí dentro de 100, acá, entonces acá voy a dividir este voltaje también dentro de 100 para que nos dé la respuesta correcta. Nos quedaría 2 dividido 5 con un ángulo donde es 0 menos 36.87. Y esto nos da 2 dividido 5, que es 0.4, con un ángulo de 36.87. Y ya tengo con eso la corriente y el ángulo que le corresponde. Ahora, en el problema nos dice que escribamos cuáles son los valores de voltaje para cada uno de los, para el inductor, para el capacitor y para el resistor en forma de números complejos. Para hacer esa parte, lo que necesitamos únicamente es calcular cuáles son las componentes de la corriente. Y con ello, pues lo que tenemos que hacer es que para calcular el I real y luego calcular el valor de I imaginario, para tener el valor complejo, es únicamente calcular la magnitud, que es 0.4, por el coseno de 36.87. Recordemos que la parte real está sobre el eje X y la parte imaginaria está sobre el eje Y. Y a mí me da que este valor me queda el primero como 0.32 y el segundo me queda como 0.24 J. Y ahora ya podemos calcular cuáles son los valores correspondientes de voltaje para cada uno. Empezamos con el inductor. El inductor no tiene ningún sentido su valor como tal. Entonces, ¿cuál es la característica? Todos van a ser I por resistencia o en este caso reactancia. Esto sería igual al valor de I, que I es igual a 0.32 más 0.24J por el valor de la reactancia, que en este caso nos quedó de 500J. Al hacer el producto, nos queda un valor de 160J más 120J al cuadrado. Y recordemos que J al cuadrado es menos 1. Esto hace que se convierta en menos 120 más 160J. Y ya tengo el valor del primer voltaje. Y hago lo mismo con los otros voltajes. Ahora voy a calcular el del capacitor. El del capacitor, la misma ecuación, lo único que cambia es que se recuerdan que acá tiene sentido negativo, número complejo, y es 800J. Esto nos da un valor de, a mí me quedó menos 256J menos un valor de 192 J al cuadrado. Aplicando que J al cuadrado es menos 1, nos quedaría 192 menos positivo menos el valor de 256J. Para el caso del resistor, si por R, y R tiene un valor de 400, pero R no es número complejo, R es un número real. Ya nos quedaría la respuesta acá como 128 más 96J. Y ahí ya tengo resuelta la operación de todos mis números
en forma de números complejos. Pues aquí ya usamos lo de los fasores. Vean que simplifica relativamente todo el ejercicio de un ejercicio como este, donde hay que hacer muchos cálculos para llegar a los valores de i y luego hacer los cálculos, pues aquí lo reduce a un solo cálculo, más directo. ¿Qué es este? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Héctor es el que se me fue. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Tenemos 28 y se acabó agosto. La otra semana vamos a tener una hoja de trabajo de estos temas de la unidad 1 y 2. Va a ser como una prueba corta de los temas del capítulo 30 y del 31 hasta aquí. Hasta acá. Todo el tema de calcular de fasores, números complejos, autoinductancia, inductancia y demás, van a ser el tema que vamos a evaluar y va a ser nuestra primera prueba corta. Pero, licenciado, Sí. eso lo sube hoy a clase, ¿verdad? Sí, yo lo subo ya hoy porque hoy ya terminé la parte de hasta donde iba a evaluar, por lo menos para hacer una pequeña prueba corta y ver cómo van. Así lo puedo ver time. Ya está, licenciado. Con gusto. Esta es la asistencia, ¿vieron? Sí. Ah, que por el momento no. Es que aquí ya terminan, mi amigo Jason. Ya los dos ejercicios que me faltan son del siguiente tema. Por eso preguntaba si había alguna duda en los anteriores, para todavía aclararlo, porque ya con esto finalizo todo lo que tiene que ver con impedancia y demás. Y solo me toca hablar de potencia y de hablar de el tema de que tiene que ver con la resonancia, que no es tan complicado, porque lo que es el concepto de la resonancia acá es que se da cuando el capacitor y el inductor están alineados, digámoslo así. ¿Alguna pregunta entonces antes de que ya dé este tema por cerrado? ¿Cuál es la clave en esto? Agarrar el orden. De lo que yo les voy a preguntar va a ser uno de forma general y otro usando números complejos para que por favor lo tomen en consideración. O sea, uno como el ejercicio 75 y otro como el ejercicio número 16. Y de ahí ya vendrían algún ejercicio de números complejos y ya ejercicios como el 30-28, de que estuvimos trabajando, el 30-16 y situaciones como los que estaban ahí definidos. Bueno,
¿Qué pasa con la potencia? Es como el penúltimo tema. Nos falta de este tema solo hablar de... Es el antepenúltimo. Nos faltan dos cosas que abordar en este tema. Veamos, pues. Recordemos que la potencia en general es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Para el caso de un circuito, esta potencia es del significado es el calor que se emana de un resistor. Como sabemos que es oscilante, entonces el calcular la potencia media lo hacemos como el medio de uno de los dos valores, como el medio del valor máximo, porque sabemos que esta situación es oscilante, no es la misma potencia en cada lado, entonces se trabaja con potencias promedios, que es exactamente igual al voltaje por la corriente y que es equivalente a los voltajes RMS por IRMS, tanto al cuadrado por la resistencia o multiplicado únicamente por ellos. Si yo lo quiero en general para los otros elementos del circuito, quiero calcular cuál es la potencia media, pues es igual al voltaje por I por el coseno del ángulo phi, donde a I por el coseno del ángulo phi, si nos damos cuenta en el dibujo que está en la parte inferior, es como la componente que se proyecta sobre la corriente, como que fuera un producto punto. A este coseno del ángulo phi se le llama el factor de potencia y lo que nos va a dar es la medida de la eficiencia del sistema eléctrico. Este valor tiene que ser lo más grande posible porque si no va a ser poco eficiente y no es correcto porque al ser poco eficiente casi toda el voltaje, toda la corriente se estaría disparciendo en el calor que emana del resistor. Eso es lo que tendría que explicar en relación a la potencia. Entonces, veamos el ejercicio que está planteado. Nos dice el 18, un resistor, nos dan el dato, tiene 300 ohm y está conectado a un inductor. Solo tengo resistor e inductor, no tengo más. Y nos piden aquí estamos. Y nos dan el valor no nos dan el valor del inductor, solo nos dice que está conectado a un inductor en serie y tenemos un voltaje de 500 voltios y una potencia de 216 watts. El inciso A nos dice cuál es la impedancia del circuito. ¿No está habilitada? A mí me parece que sí está habilitada. ¿O se referirá a que no está habilitada en Classroom? Ahorita vamos a ver. Ya está el enlace en Classroom. Pueden probar a ver si deja abrir. Y me cuenta. Entonces, para este caso, es que regresó. Para este caso, entonces, la potencia sería igual a el valor de un medio de, como no conozco la corriente, pero sí conozco el voltaje, puedo con el voltaje y la resistencia encontrar cuál es la corriente. Encontrando la corriente, yo puedo venir y encontrar cuál es la impedancia, ya que puedo encontrar, tengo el voltaje y tengo la corriente. Y listo. Entonces veamos, pues.
encontremos entonces el valor primero de la corriente. Sabemos que la potencia es igual a un medio de I cuadrado por R. Despejando I, nos quedaría entonces que I es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la potencia dividido, recuérdense que es la potencia máxima, dividido la resistencia. Al hacer la sustitución nos quedaría la raíz cuadrada de 2 veces la potencia, que esa sí nos la dan, porque nos dice que tiene la tasa de que se disipa, es de 216, 2 por 216, dividido la resistencia, que es de 300. Y a mí me da que la corriente es de 1.2. Ahora ya puedo encontrar el valor de Z. Z es igual a V dividido, es igual a I por R, Z dividido, V dividido I. Es decir que el valor de la impedancia sería igual a los 550 dividido 1.2. Y esto me da un valor de, es 500 es aquí. Esto me da un valor de impedancia de 416.67 ohms. Ya que encontré la impedancia, en el siguiente inciso, lo que me piden es ¿cuál es la amplitud del voltaje a través del inductor? O sea, nos están preguntando cuál es el valor de el voltaje en el inductor. Para eso necesito saber cuál es el valor de la reactancia inductiva. Para encontrar la reactancia inductiva, tengo que únicamente despejar del valor de Z es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X sobre L menos X sobre C al cuadrado, despejar el valor de XL. Al hacer el despeje, nos queda a nosotros que XL va a ser igual a la raíz cuadrada de elevo al cuadrado a ambos lados y me quedaría Z al cuadrado. Resto en ambos lados el valor como XC vale 0, resto en ambos lados R cuadrado y sería menos R al cuadrado. Y esto me va a dar el valor de X, de la reactancia capacitiva. Sería la raíz cuadrada de la resistencia, que son de la impedancia primero, que son 416.67 al cuadrado, menos 300 al cuadrado. Y esto me da a mí un valor de Z de X, me da el valor de la raíz cuadrada de 416.67 al cuadrado menos 300 al cuadrado de 289.16 ohms. Pues para encontrar el valor de I, para encontrar el valor del voltaje, que es lo que me están preguntando, el voltaje en el inductor, es igual a 289.16 multiplicado por el valor de la corriente, que es 1.2. Y esto me da 346.99 voltios. Pues ya tengo el valor de BL. Y como lo que nos piden después es encontrar cuál es el valor de
el factor de potencia, o sea, lo que nos están preguntando es calcular cuál es el coseno del ángulo phi. Pues quiere decir que para eso hay que encontrar el ángulo phi. Sabemos que entonces esto sería el coseno de la tangente inversa del valor. Como no hay capacitor, entonces de la reactancia inductiva sobre el resistor. Y esto nos da el coseno de la tangente y sería X, la reactancia inductiva nos quedó 289.16 y la resistencia es de 300. Y a mí me quedó que la respuesta es 0.72. Quiere decir que tiene una eficiencia del 72%. ¿Dudas? ¿Dudas? El 19 es más... El 19 es más sencillo porque solo hay que encontrar cuál es el valor de IRMS. Entonces, el valor para el caso de las dos preguntas que me hacen en este caso, la corriente, como sabemos que la potencia es I por V, entonces IRMS pues no es más que V dividido la potencia. Es decir, que es 120 dividido 20. Y esto es igual a 0. Al revés que potencia dividido voltaje. Y esto no es más que 0.17 amperes. Y para el inciso B nos dice cuál es la potencia. El inciso A dice, aquí dice primero el B, que es el valor de IRMS. La potencia máxima, como nos dan la potencia media, entonces la potencia máxima no es más que 2 veces la potencia media. P es igual a 2 por 20, que es 40 watts. Y el inciso C dice la resistencia del reproductor. Como tengo I y tengo B, entonces R es igual a 120 dividido, que diga 20, dividido, usando la potencia, dividido 0.17 al cuadrado. Y eso nos da el valor de R, que es, ahorita les doy la respuesta, que es de 692 ohmios. Muy bien. Entonces, por favor recuerden lo de los videos. Estamos en tiempo para poder hacer un buen video. Y que la otra semana tenemos una hoja de una prueba corta que más o menos va a durar como 1 hora. Firman su asistencia, por favor. Esta semana toca entregar tarea también. Se las dejo publicar en un momento y los veo el próximo sábado. Feliz día.